Bueno, vamos podemos dar inicio. Bueno, estamos en otro encuentro del Foro del Departamento de Psicología Jurídica de AMPA, de Psicólogos de Buenos Aires, y hoy nos acompaña Agustín Costa. Agustín es licenciado en Psicología, es perito de parte, de oficio, es consultor de la Fuerza Media de la Fuerza Aérea Argentina, forma parte del equipo docente de Psicología Forense Argentina y de la Diplomatura de Psicología Forense de la UAI, que compartimos. Y de muchas otras cosas más que sería largo de nombrar de las actividades de Agustín. Y es autor del libro del Manual de Aptitud Laboral en Psicología y Salud Laboral. Y hoy, Agustín, ¿no querés comenzar hablando del tema que vas a desarrollar? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, de nada, gracias por estar acá en pleno horario de cierre laboral. Tenés que empezar a las corridas. En un momento me decía Carlos cómo presentarme. Bueno, la realidad, veo acá los nombres, gente amiga, conocida, medio que más que decir Agustín, no sé si hace falta. Entre exalumnos, colegas con quienes nos hablamos siempre y demás. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero el título, ¿no? Las personalidades psicopáticas y los trastornos de personalidad, que esto hace a lo que es la personalidad de base en términos jurídicos. Nosotros muchas veces en los puntos de pericia nos aparece, bueno, que hablemos de la personalidad de base, ¿no? El decreto, incluso digamos, el decreto que habla de materias de riesgo de trabajo, 659, que en realidad ahora se actualizó, habla de se acentúan los rasgos de la personalidad de base para la CRBAN de las 12 en adelante. Pero personalidad de base ya está explicado en el, digamos, en la fase previsional. Y personalidad de base en la fase previsional está directamente puesto a través de una nomenclatura, pero muy vieja, igual que todo esta costumbre que yo lo describo en mi libro, digamos, de combinar lo viejo con lo nuevo de una manera un poco extraña y haciendo verdaderamente, ¿vieron cuando Hola. Quedó desconectado. Sí, se le desconectó a Agustín. Estaba con mala internet. ¿Volviste, Agustín? A ver, ahora. Bueno, básicamente que lo que resulta de juntar cosas que no se pueden juntar, es que después hay malos entendidos, entonces se hacen mezclas de psicoanálisis, psiquiatría clásica, antigua, DSM-4, DSM-5, y todo eso se hace todo un gran menjunje que termina en un clásico. Las normas no se cumplen. Y no se cumplen porque no se sabe qué dicen las normas. Y de hecho, muchas veces, en una investigación que se hizo hasta el momento del libro, hay una constante dentro de la sede administrativa, dentro del Estado, que es meter resolución tras resolución, y llega un momento que la gente del Estado no sabe que la resolución existe, porque meten una norma detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, y hay veces que son cosas, bueno, que por ahí no son de fondo, el papel este va acá, pero hay veces que es qué diagnósticos se van a tomar de tal y cual manera,
las prestaciones dinerarias y asistenciales en materia de riesgos de trabajo, cómo cuadrar las cosas en materia previsional, una serie de cuestiones que sí son de fondo y que termina todo eso judicializándose, generalmente pidiendo la inconstitucionalidad del decreto 478 y de todo lo que hace al baremo de riesgo de trabajo. Y la pregunta que empieza hoy y que va a quedar para el debate final es ¿por qué hacemos normas que nadie entiende con nomenclatura vieja el año 2021? La pregunta que les voy a hacer a todos los que estamos acá, que nos vamos a hacer es, primero, ¿cuánto hace, si se acuerdan, que no veían ¿cómo se llama? El nombre Schneider? ¿Saben? ¿Se acuerdan quién era Schneider? ¿Cuándo fue que lo vieron a Schneider por última vez? No sé, pónganlo en el chat o algo, a ver quién se acuerda quién era Schneider, digamos. En la facultad, exactamente. Bueno, en el decreto 659 aparece alguien que apareció, claro, son todas cosas que se veían en psicopato cuando el docente te quería bochar, te preguntaba psiquiatría clásica. Entonces te metía Schneider, Krepelin, te metía Jasper, Serrier, te metía esas cosas, entonces enseguida te bochaba porque te encontraba con algo que vos no sabías. Y ese era todo el uso que había, exactamente. Ese era todo el guiso, claro. O sea, es los que hicimos esta profesión en Fuerzas Armadas y de Seguridad, el guiso se llama a entrenamiento medio de fuerza cuando te mandas una macana en una fuerza de seguridad o armada. Sí, básicamente, hasta que a algún genio se le ocurrió poner esto en la normativa, el único uso que tenía ya hace décadas era historia, básicamente. Yo pienso muy mal de funcionarios que dicen que es obligatoria una nomenclatura que solamente está para estudiar historia. Digamos, el planteo que yo hago en el libro es el mismo planteo que nos vamos a hacer hoy cuando veamos, digamos, todo esto digamos, que vamos a ver hoy. Bien. Vamos entonces a ir con el PowerPoint y vamos a arrancar con el permiso de Carlos y ya estamos para arrancar. Sí, sí. Podés compartir vos. Ahora vamos a ir para acá. Compartir pantalla. Bien. Las personalidades psicopáticas. Las personalidades psicopáticas son el antecedente de una nomenclatura. ¿Qué pasa? Una nomenclatura lo más parecida que había en la historia de la psiquiatría y la psicología, de lo que hoy, estoy tratando de poner la cámara en un lugar más cómodo, de lo que hoy son los trastornos de personalidad. El primer uso del término psicópata estaba muy lejos de lo que hoy llamamos psicópata. Lo que hoy llamamos psicópata es uno de los tipos que hace referencia al término cuando recién arrancó. Básicamente, el término psicópata
hace referencia a lo que hoy hablamos de patología en términos de trastornos de personalidad. Psicópata es sencilla, era una enfermedad biológica, decían que era biológica, de lo que hoy llamamos personalidad. Así fue como se acuñó el término. Después, por supuesto, la cosa fue mutando, pero el origen fue ese. ¿Mm? Yo les dejo la pregunta picando para que la tengamos en cuenta todo el encuentro. Estamos hablando de una nomenclatura obligatoria para la fase previsional que tiene prestaciones asistenciales y dinerarias y de riesgos de trabajo que tiene prestaciones asistenciales y dinerarias, las prestaciones humanas, ¿no? Y en el camino hay psicólogos que evalúan y se habla de una semiología que es de una época que se decía que todo era genético y totalmente independiente de la vivencia. Schneider decía específicamente que los tipos de psicopatología de la personalidad no dependían para nada, eran autónomos de lo que, digamos, de la vivencia. Entonces, primero que es de una época en la cual la personalidad la estudiaban los médicos. Porque hay una cuestión con la historia de la psicología, que es que la primera psicología fue íntegramente científica, no basada digamos, en grandes teorías, nada por el estilo, y estaba basada y tenía el foco muy puesto en la conducta, pero apuntando siempre a la cuestión cognitiva, por sobre todo. De hecho, sin Watson, la psicología era básicamente cognitiva cuando recién comenzó. Al poquito después aparece el psicoanálisis y, digamos, una vuelta de tuerca a la psiquiatría antigua que pasó a ser lo que llamamos psiquiatría clásica. Entonces estamos hablando del año 2000 y algo, ya en realidad desde los 90, porque esto arranca en el año 96, estamos hablando de los 90, auge de la psiquiatría, de la psicofarmacología, de los, digamos, del descubrimiento de un montón de cosas. En los 90 comenzó la evaluación psicológica a distancia. ¿Dónde estábamos en los 90? Lo que hoy es evaluación remota nace en los 90. Y acá en Argentina hablan de aplicar psiquiatría de la época de 1900. Y estamos hablando de psicólogos que miden incapacidad para la fase previsional y para la fase de riesgo de trabajo. Hay una beta después para lo que es ¿cómo se llama? Para lo que es la perfilación criminal, pero eso lo vamos a dejar medio de lado, porque ahí hay muchas confusiones. Bueno, entonces, la primera, digamos, la primera aproximación que hubo con esto es la teoría de los 4 humores. La teoría griega
que hablaba de que nuestros órganos lanzaban 4 tipos de fluidos, esos fluidos tienen un color, y que cada uno, y que, digamos, el desequilibrio de estos colores, que son los humores, hacen a todos los cuadros psicopatológicos que conocemos hoy. Era lo que se les ocurrió a gente de la época de... Es previo a Aristóteles. Posteriormente, con el teatro, sale el término persona. El término persona era una máscara, ¿no?, que se ponían los actores para, digamos, para hacer su personaje. De ahí viene personalidad. El personaje que hacían los actores con la persona que era la máscara, ¿no? Bueno, de ahí surgen una serie de términos que se siguen usando ahora. Colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. Son todos términos que provienen de la filosofía. Esto es para que nosotros tomemos conciencia de dónde vienen las cosas y si hoy se pueden usar o no los términos que nos dicen duros. Porque después aparecen médicos diciendo que estos son términos duros. Digamos. El único fundamento que tienen es que son cosas que comentó Hipócrates hace tantísimos años. Entonces hablaba, ¿no?, de una persona, digamos, las personalidades sanguíneas, ¿no?, donde está la cuestión de la valentía, la hiperactividad. Después está la bilis amarilla. Hablaba de, digamos, la personalidad colérica, fácil de enojar, mal temperamento. La bilis negra, ¿está bien? Hablaba de, digamos, más que nada todo lo que es el abatimiento, la personalidad depresiva, lo que después vamos a llamar, lo que Ordóñez llama personalidad depresiva. Desde lo racional más idealista, es melancólico, y después la persona indiferente, más bien racional, flemática, y sería por un incremento en la flema. Y claro, ellos lo relacionaban parecido a, como sucede ahora con, digamos, con la astrología, al momento del año en que se nacía, o el ascendente de la astrología, para ver también, ¿no? Al hablar de que la primavera hacía a los sanguíneos, el verano hacía a la bilis amarilla, la bilis negra al otoño y el flema al invierno. Más adelante, algo de lo que habló mucho un psicólogo norteamericano, pero que ya había toda una escuela que nació mucho antes del 40, que digamos, fue como en paralelo al psicoanálisis, la teoría de Sheldon, que hablaba de los biotipos como predisponentes a ciertas maneras de la personalidad, los somatotipos. Bueno, el ectomórfico
más bien, digamos, más tirando a lo que es el flemático, ¿no? Donde lo que hoy llamamos esquizotípico, esquizoide, las esquizofrenias, algunos trastornos depresivos con síntomas atípicos, ese tipo de cuadros tendrían que ver con la parte biológica que hace a los ectomórficos, que son personas flacas y altas, aunque generalmente se les remarca un poquito la pancita, para decirlo más bien. Después está el mesomorfo y el endomorfo. El endomorfo, que vendría a ser el Botija del Chavo del Ocho, son los cuadros típicos del estado de ánimo. Y después el mesomorfo bien marcado, el atlético, que cuando está muy marcado, muchas veces tiene que ver tanto con el antisocial como con lo que hoy llamamos psicópata. Como verán, esto no tiene más fundamento que ese, que no sé, que algunas características de cuadros graves que se dan en los hospitales crónicos, digamos, pero no más que eso. Vamos a Schneider. Schneider nace en 1887, estudió medicina en Berlín y vivió las guerras mundiales. Estudió en las guerras mundiales y fue, digamos, el reconocimiento de su carrera lo tuvo en la primera posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en esa primera fase de la posguerra, de una Alemania arrasada, entre el 45 y el 55. Fue docente de medicina de la Universidad de Colonia, estuvo de director de 1931 de lo que son las investigaciones clínicas psiquiátricas en Múnich, en el 31, pasó todo lo que pasó y fue jefe de psiquiatría y neurología entre el 45 y el 55 y fue rector entre el 51 y el 52. En el camino, entre el 52 y el 55, recibió una montaña de premios, doctorados honoris causa, pero el doctorado lo tuvo, no honoris causa, sino de él. Creo que fue en el 44, me tenía que fijar bien por ahí. Básicamente él escribió un libro que se llamaba Las personalidades psicopáticas, que es donde él habla de lo que hoy llamamos personalidad. Para él, lo que hoy llamamos personalidad era netamente genético, era completamente ligado a cuestiones genéticas y totalmente independientes de la vivencia. La vivencia no tenía nada que ver con lo que hoy llamamos un trastorno de personalidad. El primero de los tipos que hay son los hipertímicos. Los hipertímicos, hablamos de hipertímicos cuando hablamos de estado de ánimo fundamentalmente alegre,
temperamento vivo, ¿no? Más bien sanguíneos, vivos, y son poco confiables. No tienen, digamos, firmeza y profundidad, digamos, en lo que piensan, en lo que sienten, tienen poco sentido crítico, son fáciles de influenciar, digamos, son muy optimistas, pero a su vez, digamos, ingenuos. Básicamente se creen que se las saben todas, están muy excitados. Básicamente, también dentro de este grupo están los pendencieros y los no pendencieros, básicamente. Los pendencieros serían lo que hoy, en palabras de la IPA, sería el asocial. El que va y se agarra trompadas por la calle, porque esto, porque lo otro, y hacen todos estos berrinches y qué sé yo en la calle y demás, ¿no? Y después están los que hoy serían los inmaduros, que son muy influenciables y con un estado de ánimo generalmente un poco más arriba, digamos, para decirlo en términos un poco académicos. Después está el psicópata depresivo, lo que Ordóñez llama personalidad depresiva. Básicamente son personas muy pesimistas, digamos, penosas, escépticas, y hay, digamos, y se caracterizan, ¿no?, por esto que en cognitiva se llama los esquemas cognitivos, la tríada cognitiva de la depresión que decía Beck, ¿no? Los pensamientos negativos, la emotividad negativa y el accionar depresivo. Básicamente es ¿Qué le vas a pasar? ¿Ya lo arreglé? la concepción más bien depresiva, y hay distintos tipos distintos subtipos que se fueron haciendo después dentro de los psicópatas depresivos. Está, digamos, lo que se llama las personalidades melancólicas. Después están personalidades, lo que llaman depresivos malvados, donde también está lo que después se llamó pasivo-agresivo. Después hay estas características que están revisadas por autores más modernos de personalidad, estas depresiones crónicas que vienen con desconfianza, irritabilidad, mal humor, gruñón, y algo que se dio después para estudios posteriores al DSM-3, que eran, digamos, las personalidades sádicas. Está todo esto comprendido dentro de lo que son los psicópatas depresivos. O sea, una concepción pesimista, escéptica de la vida, con una falta de capacidad de alegrarse, pero que a veces tiene un costado más activo y otras veces un costado más pasivo. Termina en todos los síntomas negativos, y hay veces que son síntomas positivos de todo tipo, entre los que está un cierto peso de agresividad. Estos subtipos son importantes para la perfilación criminal. No, Benito se va, lo que pasa es que como
Porque No lo quiero sacar a él, ¿viste? Llevarlo de paseo con el auto. No, ¿qué me llevar? Los micrófonos, por favor. Los micrófonos, por favor. ¿Cuántos metros? Darío Vignano, por favor, apaga el... ahí está. Ahí silencié, ahí los pude silenciar a todos. Bueno, entonces, bueno, después vienen los psicópatas inseguros de sí mismos. Los psicópatas inseguros de sí mismos son personas que tienen una íntima inseguridad, una deficiente confianza en sí misma, y hay de diferentes tipos. Acá hubo un psiquiatra, Kessler, que los llamó sensitivos, que son los que hoy llamamos paranoides. Digamos, después están los psicópatas neurasténicos, digamos, que son los hoy llamados obsesivos. Básicamente es un gran grupo de trastornos que tienen en común una inseguridad basal propia, digamos, que es desde siempre y según Schneider para siempre, digamos, que tiene esto marcado. La inseguridad detrás de cada una de las características de personalidad que vienen después. El primer subgrupo se llama ancástico, que son básicamente es la obsesión como sobrecompensación de la inseguridad. Entonces esto se vuelve algo crónico a modo de lo que hoy es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Es la obsesión como sobrecompensación de la inseguridad. O sea, tengo miedo y como tengo miedo, me obsesiono con revisar las cosas. Entonces voy y reviso que haya cerrado la puerta, que esté bien el internet, que esté bien esto, que esté bien lo otro. Una manera, digamos, de poder compensar la inseguridad basal que uno tiene. Hay mucho tema con las compulsiones, con los impulsos a revisar cosas y a hacer cosas, y también sentimientos negativos de culpa, insuficiencia, digamos, mucho, digamos, y también obsesión por personas, por perder a personas, esto también, y por que las personas se adecúen a un cierto marco. Hay un problema con la empatía también, tipo la película, Mejor Imposible, hay un tema así también. Después están los psicópatas fanáticos. Los psicópatas fanáticos son psicópatas que, digamos, mantienen sentimientos sobrevalorados, individuales, ideativos, transpersonales, activos, expansivos. Básicamente un fanático es justamente lo que nosotros llamamos fanático. Fanático religioso, político. Y sí, hay fanáticos que son excéntricos, que son los que se muestran en la calle, en la tele, con la bandera y demás, de tipo excéntrico, pero después también están los fanáticos silenciosos, que son los que terminan cometiendo crímenes aberrantes porque se fanatizan con causas de las cuales nadie sabe y son causas totalmente, digamos, inexcusables, entonces hay que realizarlas. Hay que matar a todos los negros. Entonces van a un barrio de negros en Estados Unidos y se ponen a los tiros en un barrio de negros, digamos.
van a un boliche gay y empiezan a los tiros en la puerta. Digamos. Esos son los fanáticos, esos son los fanáticos silenciosos, que son peligrosísimos, porque nadie se esconde muy bien y nadie sabe qué es lo que tienen en la cabeza, qué es lo que quieren hacer. Entonces, a su vez, el fanático, el psicópata fanático, tiene un rasgo querulante que está detrás de este derecho real o supuesto que le da el fanatismo religioso o político. El nazi, ¿no? Decía que, digamos, bueno, que las personas judías, los gitanos, el francés, el inglés, quien sea, le robó las cosas, ¿no? Entonces, a partir de esa querella, se autojustificaba en todo el daño posterior que iba a hacer. Digamos, generalmente que muchas veces tiene digamos, un efecto, digamos, positivo para el sujeto, como lo tuvo con el nazismo. O sea, el odio racial comenzó con las expropiaciones. Bueno, los psicópatas fanáticos tienen esto, de que hay un ganar algo, muchas veces, detrás. Bien. Loco, no sé si se acuerdan, ¿no? Ideas fijas, sobrevaloradas y delirantes. ¿Eh? Bueno, estamos hablando acá de ideas generalmente sobrevaloradas. Agustín, ¿me oís? ¿Eh? Se cortó recién y la última parte no escuchó. Desde un punto de vista Se cortó semiológico, 10, 20 segundos. desde un punto de vista semiológico, como cuando Pereira hablaba de ideas fijas, sobrevaloradas y delirantes, bueno, en este caso estamos hablando de ideas sobrevaloradas, mayormente. Hay muchas veces también delirantes. Acá. Mientras que el anancástico tiene ideas fijas y sobrevaloradas, ¿no? En ese orden, el fanático tiene ideas sobrevaloradas y delirantes, en ese orden. Entonces, cuando viene una persona con un motivo excéntrico para cometer un delito, hay que ver si realmente es inimputable, porque el psicópata fanático sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, el nazi sabía lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. De la misma manera que hoy día lo sabe el que pone, no sé, una bomba molotov en un boliche gay o qué sé yo, o que le tira piedras en una movilización política qué sé yo, o que le tira tiros a gente de una raza o todo lo demás. O creencias religiosas, si ponen una bomba en una iglesia católica, protestante, digamos, en una sinagoga, saben lo que están haciendo realmente. Lo que pasa es que tienen una idea sobrevalorada por la cual hay que poner la bomba. No siempre están en situación de no poder dejar poner la bomba. O sea, no siempre son ideas delirantes. Hay veces que por más excéntricas que se aparezcan, por más raras que se vean, son ideas sobrevaloradas. Ojo que las ideas sobrevaloradas, cuando son muy excéntricas, por la firmeza que tienen para las personas, por lo indiscutible que son para el sujeto,
se las toman como delirantes cuando en realidad no son delirantes. ¿Mm? Y eso hace a la imputabilidad del sujeto. Hay un caso emblemático de esto, que es el caso del tirador de Belgrano. El tirador de Belgrano, por ejemplo, si más bien en su momento tuvo una serie de beneficios, en sus pericias se vio esta diferencia entre ideas sobrevaloradas e ideas delirantes. O sea, él tenía ideas sobrevaloradas por sobre lo que tenía que hacer, lo hizo, pero sabía lo que estaba haciendo. ¿Mm? Después están los psicópatas necesitados de estima. Básicamente son psicópatas que son inauténticos, fatuos y que pueden mostrarse como excéntricos, que buscan llamar la atención, adoptar un aspecto exterior llamativo, opinar ideas controvertidas. Esta gente que habla en la televisión, que es provocativa en televisión, por el lado de los extremos políticos, los muy de un lado y muy del otro, que hablan de una manera siempre provocativa. Esta gente que siempre busca llamar la atención, personas que muchas veces generalmente tienen una muy productiva imaginación, pueden caer en la mitomanía, muchas veces pueden caer en la mitomanía. Muchas veces esta mitomanía busca, digamos, poner en práctica una realidad que se pusieron en su cabeza como sobrecompensación de esta necesidad de estima, que son todas partes que están dentro de los, de los inseguros. Las necesidades de estima también son inseguros. Entonces, muchas veces pasan por fanáticos porque idolatran súbitamente a personas que para no, para adecuarse a un algo, encolumnarse detrás de algo. Muchas veces buscan la admiración de los demás, pero no abandonan la realidad, no son delirantes. Los necesitados de estima no abandonan la realidad. Muchas veces nosotros los vemos, estos cuadros, en cuadros de neurosis de renta y síndrome sinestróico. Lo que Castex llama síndrome sinestróico, que no es lo que después, lo que Castex llama síndrome sinestróico es para discutirlo largo otro día, pero básicamente lo que él llama que es algo así como sucedió algo y yo tengo que seguir reclamando al respecto de lo que sucedió. Porque lo que sucedió para mí es muy grave, entonces yo tengo que reclamar y reclamar por lo que sucedió. Bueno, ese tipo de cuadros, la neurosis de renta, lo que sucede es que generalmente están atados a cuadros de base que tienen que ver con esto, la necesidad de estima. Muchas veces pasa, personas necesitadas de estima generan falsas denuncias de abuso también. Y también personas que son necesitadas de estima son abusadores. También. No nos olvidemos que estamos hablando de Schneider y que estamos por fuera de todo lo que hablamos hoy día. Hay parecidos con cosas que hablamos hoy día que tienen que ver más con la EPA y la Organización Mundial de la Salud, pero que no es eso.
hay parecidos a, pero no es esto. Bien. Otro ejemplo de personas necesitadas de estima, bueno, el histriónico y el narcisista. El trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista son dos ejemplos de necesitadas de estima. Bueno. Después, el psicópata explosivo. El psicópata explosivo es un término que Schneider extrae de tanto los biotipos como de, bueno, de estas nomenclaturas viejas basadas en la, digamos, en la filosofía, digamos, ¿no? Volvemos a los biotipos, al endomórfico y volvemos a la bilis amarilla, ¿no? O sea, al fuego, al colérico. Ahí el cólera. Bueno, básicamente son reacciones primitivas, son personas fáciles de herir y que reaccionan insultando y con violencia. Los necesitados de estima son personas fáciles de herir, pero no reaccionan con violencia, sino que reaccionan provocando. Y después están los lábiles de ánimo, ¿no? Los lábiles de ánimo son personas que oscilan rápidamente de estado de ánimo, lo que hay, muchas veces se da de manera más reactiva, y muchas veces no reactiva, pero tienen que ver con lo que hoy son trastornos del humor de tipo bipolar. Y acá están los que hoy llamamos psicópatas. Los que hoy llamamos psicópatas son solamente los emocionalmente embotados, los embotados emocionalmente, o también llamados psicópatas desalmados. Los psicópatas desalmados, embotados emocionalmente embotados, son las personas que, digamos, no tienen contacto con sus emociones, no se les cae un pelo. En realidad, yo tengo otra teoría que más que no tienen más que están embotados emocionalmente, no tienen contacto porque no pueden regular las emociones. Y es por eso que, fíjense que mayormente el psicópata cae por algo vincular. Mantiene, o sea, esto lo vemos mucho en el Estado. El tipo es el mejor corrupto del año. Es el mejor chorro del Estado de toda la historia del ministerio. Maneja a todo el mundo y tiene a todo el mundo en el bolsillo. Y todo después que aparece una demanda de acoso. Y a partir de ahí empieza a hacer ruido institucional, uno le dice al otro y demás, ¿y por qué cae? Porque aparece justamente con una demanda de acoso. Digamos, lo mismo pasa con, bueno, personas supuestamente exitosas que en realidad no lo son tanto, que aparecen con problemas, digamos, serios de descontrol a nivel familiar, que se terminan pegando, sobrecontrolando, persiguiendo, abusando. Bueno, no sé si se acuerdan el caso de Ángeles Rawson, ¿no? O sea,
no se le caía un pelo al, ¿cómo se llama?, al imputado cuando escuchó la, la condena. No se le caía un pelo. Mangieri, ¿no? Sí. Mancheri. Claro, claro. No se le caía un pelo, no se le movía una ceja. Y eso se aprecia en la entrevista muchas veces, aunque hay que tener cuidado con lo que se aprecia en la entrevista, porque sin evaluación psicológica puede confundirse. En una entrevista se puede confundir fácilmente con cualquier otro mecanismo disociativo, cosa que muchas veces pasa. ¿Mm? ¿Te puedo hacer una consulta, Agustín? Disculpa. Sí. Habías dicho que no tienen contacto con sus emociones, ¿por qué? Porque no las manejan, digamos, No las... en realidad. Claro. Tratan de no tener contacto con las emociones porque no las manejan. En aquel entonces, en épocas de Schneider, se hablaba de embotado emocionalmente, o sea que las emociones no las tenían. Claro. Ok, Son gracias. dos cosas, se dan cuenta que la nomenclatura clásica y antigua no es aplicable hoy, en el año 2021, por un montón de cosas que se supieron después, tanto observando casos y haciendo crecer teorías, como mucho más a partir de, digamos, de la ciencia basada en la evidencia, que ya directamente las grandes teorías, si se basa la ciencia en la evidencia, no tienen lugar directamente. Nosotros podemos probar cosas chiquitas, no cosas grandes. Entonces, este tipo de cuestiones, ya ahora, por ejemplo, pasa esto que pasa con el tema de las nomenclaturas. Lo que hoy llamamos psicópata, antes era una psicopatía, alias trastorno de personalidad, y lo que hoy llamamos psicópata, dentro de esas psicopatías, era el embotado emocionalmente, que por eso era desalmado. Y hoy vemos que en realidad es que no regulan la emoción, no que no la tienen. Pero en aquel momento, digamos, esta visión, digamos, biologicista antigua, hablaba de que en realidad las emociones no las tenían. Y por eso eran desalmadas. Se puede ver, digamos, que no tienen, digamos, remordimiento, sentimiento de conciencia, se muestran enojadizos, aunque realmente no tienen estas emociones negativas, son fríos, son sombríos, no se les conoce mucho su vida íntima. Con sus actos suelen ser impulsivos, muchas veces brutales, muchas veces crueles. Y, digamos, los desalmados son incorregibles porque justamente son brutales y no tienen una idea de que esté mal lo que están haciendo. No sienten culpa. Y tampoco sienten compasión. También existen los desalmados absolutamente sociales, que son básicamente personas naturalmente duras, básicamente que no tienen emociones. Pasa mucho en Fuerzas Armadas y de Seguridad, que no tienen contacto con sus emociones cuando pasan las cosas. Lo que en Schneider son llamados embotados emocionalmente, hoy está en
estudios no concluidos sobre personalidad sádica, que ahora lo vamos a ver. Lo que llamamos psicópata nosotros comúnmente, psicópata, digamos, eh, digamos, y también el esquizoide. ¿Mm? Digamos, todo esto que es una chatura emocional está dentro de lo embotado emocionalmente. ¿Mm? Después hubo psiquiatras que para tener agrupado a aquel personaje dentro del embotado emocionalmente que tenía esta tendencia social a ser brutal, cruel y demás, a eso se lo llamó psicópata desalmado. Porque claro, estando emocionalmente embotado, ¿no? Recurre a actos crueles para satisfacer necesidades de todo tipo. Y después está el psicópata búlico. El psicópata búlico son personas sugestionables, faltas de voluntad, fácilmente accesibles a las influencias, inestables. Kraepelin los llamó inconstantes. Son moldeables, son fáciles de manejar, tienen poco carácter. ¿Está bien? Muchas veces pasa en perfilación criminal que se junta, ¿no? Un fanático o un embotado emocionalmente, un desalmado, con un abúlico. El psicópata desalmado es quien programa y el abúlico es quien hace. ¿Por qué? Porque el otro se lo dijo. Y sencillamente considera que digamos, se dejó llevar. También pasa que el fanático se deja llevar por el psicópata desalmado. ¿Podría ser el caso del asesino de John Lennon, por ejemplo? Claro. Y lo que se dijo que pasó con Kennedy también, ¿no? Sí. Que alguien le había dicho que en el caso del psicópata búlico está el tema de que la persona realmente tiene un problema y se deja llevar. Mientras que en el caso del fanático, ¿no? El fanático, digamos, tiene ideas sobrevaloradas. O sea, las cree y hace las cosas porque las cree, sabiendo lo que está haciendo. O sea, el fanático cuando pone una bomba en la puerta de un boliche, sabe que es un boliche, que va a morir gente, que va a hacer daño, y que ese daño lo va a hacer por todos los motivos que tiene de su fanatismo. ¿Mm? Bueno, después están los psicópatas asténicos, que son, la astenia es hasta Freud usó el término astenia, ¿no? Ya lo venían usando de antes. La neurosis de angustia, pero en el caso de Schneider y de quienes trabajaron con toda la semiología de Schneider, se refieren a un tipo de personas que se sienten psíquicamente insuficientes, con lo que se llamó mucho más tarde alto grado de malestar subjetivo, escasa capacidad de, digamos, de rendimiento, de concentración, de memoria, muchas veces tienen vivencias de extrañamiento, digamos, todo parece irreal, lejano, falso.
se adecua bastante a lo que es el esquizotípico. O sea, a diferencia del esquizoide, el esquizotípico sufre. Sufre, se siente raro y los demás lo ven raro. Irreal, lejano. Frecuentemente le dan mucha importancia a cosas que no lo son objetivamente tanto. Muchas de esas cosas a las cuales le dan importancia las toman como amenazantes, entonces le tienen miedo. Bien, la aplicabilidad. Aunque usted no lo crea, es de aplicabilidad obligatoria por el decreto 478/98 en la faz previsional. O sea, hay una incapacidad que se da, aunque usted no lo crea, por los tipos, por las personalidades psicopáticas disociadas. Cuando se habla de personalidad de base, se habla sí o sí de las personalidades psicopáticas disociadas. Estamos hablando de términos que son de antes de la Primera Guerra Mundial, pero hay que usarlos en el año 2021 porque, y como si fuese poco, una resolución administrativa, la 886C de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el protocolo de estudios obligatorios mínimos para la valoración del daño corporal y la determinación de la incapacidad, tenía todos los estudios, en esa resolución estaban todos los estudios complementarios que se tienen que hacer para presentar en la SRT para iniciar el trámite obligatorio después de la ley complementaria de riesgos de trabajo. Entonces, para aplicar lo que es el anexo A del decreto 1278/00, uno tiene que meter los estudios complementarios ahí. Y con eso sale el dictamen de comisión médica. Vamos a hacer un breve repaso del sistema de riesgos del trabajo. Es así. El sistema de riesgos del trabajo nace con la derogación de la antigua ley de, digamos, de accidentes, de contingencias de trabajo, y se habla de un sistema de riesgos de trabajo. La palabra riesgo es porque pasa a entrar para un seguro. Entonces, se genera la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en los 90 para que la Superintendencia oficie a modo parecido a como oficia la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero en materia de riesgos de trabajo, como ente autónomo dentro del Ministerio de Trabajo. Entonces, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene una función de controlar a los seguros del trabajo, por un lado, y por otro lado, controlar el riesgo del trabajo, ¿no? Para bajar el riesgo de contingencias laborales. Entonces, entonces, tienen que tener el control de la estadística. Es la única estadística que no maneja el INDEC, sino que la manejan solamente el ente autárquico, y a su vez la entrada de patologías tiene que ser siempre por ahí. ¿Qué pasó? Como fue todo, como en la teoría sonaba muy lindo, porque si se lee todo como fue hecho, la realidad es que estaba muy bien hecho, pero la práctica era de hacer un seguro que no asegure, que es lo que termina sucediendo en este tipo de países. Lo que sucedió fue que hubo una ola de reclamos hacia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo previsional para los casos graves hacer una recusación, sino una reconsideración de ese dictamen en sede administrativa por vía judicial. Y lo que sucedió fue que vino después la inconstitucionalidad de riesgos de trabajo,
a través de un primer fallo que lo que hizo fue que no paguen en cómodas cuotas de incapacidad, y un segundo caso que decían, bueno, la superintendencia, bien, gracias. Quien tiene que decir la incapacidad es el juez de trabajo. Y ahí se terminó. Previo a eso, antes de la, digamos, de la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgo de Trabajo, surgió un decreto, que es el 1278, que amplía las enfermedades profesionales a través de lo que es el anexo, lo que hoy todavía existe como anexo A. El anexo A se toma, se manda a evaluar en el sistema de riesgo de trabajo, en la SRT, se manda a evaluar, se inicia un expediente por una enfermedad que no está contemplada en el baremo de ley. Recuerden que las reacciones vivenciales anormales, término de Jaspers, leído como quieren, o sea, término de Jaspers, después de haber leído solamente el título, hacen una ensalada de frutas entre Jaspers, DSM, un montón de Kaplan, hacen una ensalada de frutas y con eso hicieron el 659. Bueno, como están ligadas a accidentes solamente, lo que serían las reacciones por tanto las acentuaciones de personalidad de los rasgos de base, como los cuadros netamente reactivos por enfermedades profesionales, todo eso no está contemplado en el 659, entonces eso va por el 127800, como anexo A, enfermedad profesional no listada. Y eso va con un trámite, y ese trámite va con estudios complementarios. ¿Qué pasa? Ese trámite, con la inconstitucionalidad de riesgo de la Ley de Riesgo de Trabajo, nadie más lo hizo. Cuando vino la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo en la época de Macri, que fue lo primero que hizo cuando llegó, lo que se hizo fue, se tuvo que generar una resolución administrativa para que todas estas enfermedades que a nosotros solamente nos sirve, solamente vamos a hablar de las psíquicas, ¿no es cierto?, estén dentro, digamos, estén dentro de un trámite administrativo aplicable. Entonces se generó una resolución, la 886-2017, para que a medida que entren los expedientes a la superintendencia, nosotros, mirá, me mandé un fallido, el abogado pueda ingresar, porque ¿qué es lo que se le criticaba a la Ley de Riesgo de Trabajo? A que el trabajador llega a la SRT sin abogado, y que nadie en la SRT es abogado ni juez. Entonces eso le quita el acceso a la justicia, porque después es cosa administrativa juzgada. Entonces, cuando por eso, que está bien dicho, pasó a ser inconstitucional, la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo dice, bueno, vos querés abogado, yo te doy abogado. Pasás por la superintendencia y yo te doy uno de la superintendencia y firmás el acuerdo con el que yo te doy, o vas con el tuyo, te doy el dictamen que quiero y vos después lo judicializás. Básicamente lo que dice la Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo es esa. Y tiene un artículo que dice que solamente se puede reclamar lo que dice la Ley 26733, que es la ley que habla de la doble vía, que vos podés hacer juicio civil o laboral, pudiendo optar solamente por una de las dos vías, la que más te guste. Pero resulta que dice que tanto si vas por la vía civil o por la vía laboral, te tenés que regir por el decreto 659. Pero hay un decreto posterior, que es del año 2000,
al decreto del 659, que es el 127800, que modifica el concepto de enfermedad profesional y de accidente de trabajo y le agrega las enfermedades profesionales no contempladas. Entonces se hizo todo un barullo donde se puede hacer, pero no se puede hacer, donde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es lo que hizo en todos los gobiernos de la historia, ha habido sin por haber, que fue inconstitucionalmente redondear para abajo. Que ese es el eje de la inconstitucionalidad del riesgo de trabajo, redondear para abajo. Y este marullo jurídico, ¿para qué es? Para explicarles, que ahora les voy a mostrar, la resolución administrativa 886/2017 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice que hay un protocolo de estudios mínimos complementarios para dar incapacidad. Entonces, se te rompió la rodilla, tenés que tener una resonancia, un esto, un lo otro. Te duele la columna, una resonancia, un esto, un lo otro. Y así, ¿no? Bien. Para la parte de salud mental, tenés que tener un informe psicodiagnóstico. Y el informe psicodiagnóstico tiene que ser el del anexo 1, que se presenta en el anexo A, decreto 127800. ¿Y qué es lo que está en el informe psicodiagnóstico? El informe psicodiagnóstico justamente dice lo que les voy a mostrar ahora. Esperen que lo tengo en un Word. Compartir pantalla. Acá está. Este es el informe psicodiagnóstico obligatorio hasta el año pasado, o sea, fue entre el año 2017 y 2020, mitad del 2020 obligatorio, y ahora les explico por qué después que esto se modificó. Básicamente es como un TP de la FACU, básicamente, ¿no? O sea, va con esta estructura así como está. Una mezcla de TP de la FACU y, ¿cómo se llama? Y formulario para llenar. Hay que poner estos datos personales que dice acá, los test administrados de esta manera y solamente de esta manera, la descripción del siniestro, como la describe el sujeto, el tratamiento realizado como figura en el expediente, que uno a su vez le tiene que preguntar al trabajador qué le pasó, el alta médica, tal como figura en el expediente, contrastado con lo que la persona se acuerda, si hubo recalificación o reubicación laboral, la sintomatología actual, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, los tratamientos que haya hecho, los antecedentes, los hallazgos en las técnicas administradas, ¿está bien? Y un resumen de lo que es más recurrente en los test. Después, las conclusiones, la observación del comportamiento, si el trabajador llega solo o acompañado, la prosopografía, término antiguo que ya ni está en el diccionario de Word, para quienes son más jóvenes que quien les habla, bueno, érase una vez un término que se usaba para lo que es el análisis, ¿cómo se llama? Así, a simple vista. Eso es prosopográfico, ¿no? O sea, más superficial. El cómo lo ves a simple vista. Después, la evaluación del aspecto psíquico en estos términos como está acá, si está orientado, si hay conciencia situacional de enfermedad, la agnosia, praxia, lateralidad, senso-percepción, atención, memoria, juicio, bueno, lo que es la amnesia, la prosexia, el juicio, tiña, lenguaje, un poquito para llenar algo de la interacción social, conducta y demás, y establecer personalidad de base según la nomenclatura de Schneider. Si yo digo Schneider, estoy hablando de un psiquiatra de mucho antes de que todos los padres, los que no estuviéramos acá, no nosotros, sino nuestros padres,
¿no es cierto?, nacieran, estamos hablando de abuelos del más grande de quien esté acá en este Zoom, o sea, viejo todo, ¿no? Nadie, ninguno de los que estábamos acá había nacido cuando estos términos se acuñaron. Nuestros padres generalmente o no habían nacido o estaban en la primaria, digamos, cuando estos términos se acuñaron. Así que no hay nosotros lo veíamos en la facultad, no, porque si no, tiene que ser, no sé, un ente metafísico solamente. Nadie estaba vivo cuando estos términos se acuñaron. Y habla de Schneider, que justamente hablaba de un determinismo ajeno a la vivencia, o sea, a cualquier cosa que a la persona le puede estar pasando, biológico, o sea, que lo tiene que ver el médico, y la personalidad de base, que es biológica y determinada, ¿cómo se llama? Psicopatía. Y el decreto 659 dice para la CERREBAN, de grado 2 en adelante, se acentúan los rasgos de la personalidad de base. Personalidad de base, nomenclatura de Schneider, alias psicópata. ¿Cómo se llama el trabajador? Psicópata. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿No? O sea, desde un punto de vista de que si yo me pongo en historiador de la semiología, que me encanta, porque soy un obsesivo y, digamos, los obsesivos tenemos ciertas enfermedades, y una son los números y la otra son las cosas históricas. Entonces nos metemos estas cosas en la cabeza que no sirven para nada, entonces verdaderamente, solamente si uno tiene una patología como la que digo yo, que no la es recomendable, te acordás de este tipo de cosas que no sirven para nada, les aviso, o sea, mi tratamiento dicen que no sirven para nada, y si no, estás estudiando psicopatía en la facultad y estás evitando que te boche el profe que te dio con mala cara, o dormido en una clase, y entonces te va a preguntar de Schneider, Krepin o alguna cosa así, solamente para ponerte dos. No tiene otra utilidad, todo esto está acabado, terminado. Estos términos se acuñaron cuando ninguno había nacido. Ni el grande, ni el chico, ni el mediano, el más viejo de todos no había nacido. Pero la realidad es que, digamos, desde un punto de vista semiológico puro, uno lee el decreto 478 y uno lee el 659 y uno llega a la conclusión de que toda la psicopatología clásica está mal leída, porque la mezclan. Bueno, volvamos a los 90, ¿no? Salió el primer PowerPoint en el Windows 3.11, no sé si se acuerdan, y estaba la filmina, porque se imprimía en un coso transparente que uno lo ponía con una lámpara y eso era lo que salía, ¿no? Entonces salía este tema de que todo tenía que entrar en la filmina. Entonces estaba el tema de mezclar. Entonces le metíamos DSM con trastorno de personalidad, con estructura en psicoanálisis, con Schneider, con Krepelin, hacíamos una ensalada de frutas y eso era el PowerPoint. Claro. Paralelamente fue el inicio de la fotocopia. Los que estudiamos en esa época íbamos a la fotocopiadora de la Facu y sacábamos fotocopias y ya no estudiábamos de libros, ahora estudiamos de fotocopias. Y las fotocopias tenían un capítulo de uno, 3 del otro, medio del otro, 3 páginas del otro, 4 del otro. Entonces, Estoy escuchando. Resumen, y el examen era el resumen. Un capo este flaco. De toda una ensalada de frutas. Y eso fue lo que llegó a las universidades en aquel entonces, y ahí tenés el 478, que lo que dice el 478 es cualquier cosa menos Schneider, porque es una mezcla de Schneider, Ordóñez, otros miembros de la psiquiatría clásica que vinieron después de Schneider, relecturas. Después el 659 es cualquier cosa, eso sí lo describo en el libro mío,
la diferencia abismal que hay entre el término real, reacción vivencial anormal, que es de Jaspers, con el decreto 659, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y el término trastorno de estrés postraumático con el decreto 659, que no tiene nada que ver con el término trastorno de estrés postraumático de la psiquiatría americana, que es mucho más moderno, y mucho menos con Kaplan. O sea, hicieron una mezcolanza de cosas propios de la época de la fotocopiadora y la filmina, que se tenía que entrar todo en un lugar chiquito, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y justamente es una, a mi entender, maliciosa manera de mezclar términos antiguos, que solamente los conocemos los locos que leemos estas cosas porque estamos locos, nada más. Porque la realidad es que estas cosas se leen o para aprobar la materia o ¿cómo se llama? O para satisfacer la locura de uno, y entonces es cosa de uno en su tratamiento psicopatológico, o para llenar papeles en sede administrativa. Otra utilidad no tiene. Yo me pregunto, ¿quién hoy día habla en términos de Schneider en algún otro lado que no sea en sede administrativa o para decir cosas? Nos conocemos la mayoría y no sé si todos los que estamos acá, pero ¿uno alguna vez usó embotado emocionalmente? ¿Lo usarían embotado emocionalmente en una pericia de parte o oficial penal? ¿Dirían eso? ¿Dirían necesitados de estima? ¿Hay un motivo real para acordarse de este tipo de cosas? Verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos acordamos, ¿no? Y la realidad es que nosotros no nos acordamos y la realidad es que tampoco se acuerda el que trabaja en sede administrativa. Y ahí está esto que llega hasta el año 2016, pero después siguió, porque la Argentina es así, de generar resoluciones administrativas una detrás de la otra que nadie va a cumplir porque al final la gente del Estado no sabe que existen. No sabe que existen. La resolución administrativa, por ejemplo, el decreto 658 dice que en la SRT hay que tener presentado un WISE para el trastorno postconmocional. O sea, el tipo pierde el conocimiento automáticamente, solo para control hay que tomarle un WISE, hay que hacerle un WISE, un Raven, un Roger, un Bender, y después tiene que ir a un neurólogo que le tiene que hacer una tomografía de piso. Eso dice el decreto 658. Díganme cuánta gente está formada en Bachelor y en psicometría hoy como para que eso sea un acto regular. ¿Y qué aseguradora está en condiciones y ganas de pagar semejante locura de plata? ¿Y qué trabajador tiene esa plata para ir con una tomografía particular, ¿cómo se llama? Un WISE particular con Roger y todo ese quilombo en la particular, todo pago particular? ¿Qué trabajador tiene esa plata después de haber perdido el laburo? Digamos, no le entra en la cabeza a nadie las normas que hacen los sucesivos gobiernos que tiene este país, digamos. Entonces, ahí está el tema de justamente la nomenclatura de Schneider, ¿a qué va? ¿A qué forma parte de esto?
Bueno, vamos a hacer un parate con el Schneider, lo vamos a retomar después, y ahora vamos a lo que ya sí todo el mundo conoce, que es la otra manera en que hablamos de personalidad patológica de base, que es con los trastornos de personalidad. Bien. Esperen que esto va a ser más rápido que lo anterior, porque prefería hablar más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Digamos. ¿Se ve acá el Power? Bueno, entonces, trastornos de personalidad. Vamos a ir desde el DSM-3, que depende del CIE-9, hasta el DSM-5, que depende del CIE-10, y lo que viene ahora, que es el CIE-11. Grave, serio, error siempre. Las clasificaciones son de la APA y son del DSM. No, mentira. Las clasificaciones no son de la APA, no son del DSM. No hay ninguna clasificación en el DSM, sino que el DSM es una manera convencional que usa la APA, la Asociación de Psiquiatras Americana, para leer la clasificación que ya existía en la Organización Mundial de la Salud. Ninguna clasificación ni ningún nada en Estados Unidos se abre de la Organización Mundial de la Salud. Eso es por derecho internacional. Entonces, nosotros tenemos en el DSM algo, ¿no es cierto? Tenemos un número, un código a un costadito que dice 300 y algo, eso es el código CIE-9. Y si es del DSM-4 en adelante, tenemos F punto algo, ese es el CIE-10. El CIE-10, el capítulo F, es el capítulo de psiquismo. ¿Está bien? Y en general, los 300 y algo son del CIE-9, que están en el DSM-3. El DSM-3 ya fue revolucionario porque incluyó la primera evaluación multiaxial, que tenía el actual eje 1, el actual eje 2, el actual eje 3, y tenía para el eje 4 tenía una escalita de 10 puntos, donde ahí se hablaba de riesgo y gravedad psicosocial. ¿Está bien? Después, y una escala 5 que era muy parecida a lo que después fue con el DSM-4, la escala de evaluación de la actividad global. Los cuadros son todos de la CIE-9 en el DSM-3R. Y los trastornos de personalidad están en lo que es 301 a 300 casi 2. Igual que siempre, estamos hablando del grupo A, trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípico. Recuerden que la diferencia entre esquizoide y esquizotípico es que si más bien los dos prosopográficamente se ven raros, el esquizotípico se siente raro, sufre por sentirse raro y cree que los demás lo ven raro. Y no puede dejar de pensar cosas raras, que muchas veces sabe que los demás las ven como raras. Mientras que el esquizoide ya está en su mundo y no tiene este malestar subjetivo. Después está el grupo B, que es el trastorno de personalidad antisocial, no confundir con psicópata, no es el psicópata, ojo con esto. El trastorno de personalidad antisocial de que describe el DSM-3 en adelante es el taradito que hace berrinche afuera del boliche.
bueno, lamentablemente la situación en la que están los chicos ahora, ¿no? Que se pegan, se tiran cosas, con los botellazos, se pelean con la policía, eso es antisocial, ¿no? Eh, el psicópata, el psicópata, lo que la psiquiatría alemana es desalmado por embotado emocionalmente, eso no está en el DSM, justamente por una cuestión legal. Si eso estuviera en el DSM, sería una enfermedad y sería una defensa. ¿Mm? Bien. Después está el trastorno de personalidad borderline, el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista. ¿Mm? Y después está el grupo C, el evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo y el pasivo agresivo. La diferencia que hay con los cuadros que nosotros tenemos, por ejemplo, en un eje 1 y cosas así, es que hay una palabrita que está en el DSM original, en inglés, que es pervasive. Los que estudiamos Roger lo vimos por estilo pervasivo, que es de pervasive en inglés, que es pervasive, quiere decir patrón fijo. Patrón fijo y generalizado de. Cuando, bueno, como por ejemplo en Roger decimos intratensivo, que casi siempre va a hacer las cosas pensadamente, pervasivo e intratensivo, ¿no? O sea, son patrones fijos, pervasive. Y es de ahí que se estaban viendo. Y les voy a mostrar unos proyectos que habían, que yo los tengo acá, que yo los tengo acá en algo que después, si, bueno, si se puede, les voy a pasar, si no, se los comento. Que cuando sale el DSM-3, que todavía estaba el CIE 9, no había salido el CIE 10, se estaban queriendo evaluar dos trastornos de personalidad. Uno, el sádico. Y otro, el autodestructivo. Bien, el trastorno de personalidad sádico es un trastorno de personalidad, o sea, un trastorno pervasive, o sea, generalizado, constante, permanente, fijo, de conducta, de pensamiento, de emoción y de acción, donde hay un tejo constante de crueldad, degradamiento hacia el otro, a veces violencia, muchas veces no, pero este tema de gozar con el daño al otro. ¿Está bien? Por eso se lo llamaba trastorno sádico a la personalidad. Bueno. ¿Sí? Sí, Agustín. Estamos, tenemos que dejar un espacio para las preguntas que son muchas. Tu exposición fue como amplia, extensa y realmente apasionado. Se nota tu pasión por el trabajo y todo esto. Y me gustaría dejar un espacio para las preguntas, que son muchas, que ya fueron haciendo por el chat. Y bueno, y después puedes dejar tu correo, porque hay mucha gente que está diciendo si, bueno, podemos facilitar porque te van a seguir preguntando cosas. Bueno, dos cosas. Primero, este último, nada más. El otro trastorno de personalidad que después no se agregó, ninguno de estos dos se agregó, pero fíjense qué interesantes que eran el sádico para forense, ¿no?
y el autodestructivo. Las personas que todo el tiempo se hacen cosas en contra. Y bueno, y después, ¿te puedo tirar un chivo, Carlos, o lo dejo? Bueno, más o menos dentro de un mes vamos a estar organizando un curso de justamente lo que es la pericia laboral y previsional, donde vamos a estar viendo esto en detalle para la aplicación laboral, con toda la normativa administrativa y judicial, la jurisprudencia y demás. Que hay jurisprudencia este año muy interesante. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, a ver si preguntas. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Habiliten el micrófono y hagan las consultas. Mucha gente comentaba en el chat que la terminología antigua que vos nombrabas se sigue usando en el Borda, que muchos psiquiatras la siguen hablando. Sí, 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 pero aparte, es que el tema es que, a ver, esto acá una reflexión para forense a partir de los criterios de Hubert, del famoso fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de los 90, que hablaban de que no solamente de que el perito no habla por sí, sino que para que la pericia sea pericia, tiene que hablar por los estudios complementarios, por las herramientas que usa. Y desde ahí fue un juicio muy grande, famoso, que tiene que ver con derecho ambiental, que se cayó, porque claro, todos los peritos sabían de algo. Uno era el superdoctor de algo, el doctor Rodríguez, Jiménez y Juan Pérez, que todos eran lo más grande que hay, pero faltaba evidencia empírica. Y entonces se cayó una causa muy grande y millonaria contra una empresa que se decía que había contaminado, que había hecho daño a la población por contaminar. Hace poco se cayó una causa igual en Perú, con el mismo criterio, con el criterio de Hubert, en Corte Suprema de Justicia de Perú, y otra causa de abuso en Perú, también por el mismo criterio. Entonces la realidad es que, digamos, si lo vamos a tomar con el criterio de ciencia basada en la evidencia, la cantidad de pavadas que dijeron los teóricamente expertos en la televisión en todo el tema del COVID, quienes investigamos, ¿de dónde sacan las cosas? Perdón. Tres médicos que se la pasaron todo el día en la televisión con el tema del COVID, que confundieron función exponencial con función logarítmica, que es justamente su inversa. Y nadie se indignó, nadie hizo un meme, nadie se ofendió, nadie se rió. Perdón, pero es muy básico. Yo cuando te escucho, mi nombre es Debbie, yo cuando te escuchaba yo hago peritajes, ¿no? En el foro penal. Aparte soy psicoanalista. Cuando te escuchaba, yo también soy la que trato de saber quién es Clerenborg, cuando alguien aplica una terminología, pues yo vengo estudiando otra carrera que es antropología, la estudié joven, y también es el contexto. Entonces cuando alguien habla de alguna manera, mal que mal a mí me marca la ideología que está. Pero a mí me ha pasado que muchos de los horrores que hoy uno puede ver, yo tengo escucha psicoanalítica, no otra, es que los mismos peritos digamos, oficiales cometen aberraciones. Y a mí me ha pasado de preguntar en cámara Gesell o algo cuando el juez dice, pero si ya sabemos lo que pasa. Y también se entiende cuando se utilizan lo que es la tipificación, ¿cómo no se va a entender esto si tratan de encajar todo? Cuando vos podés, la otra vez había, en la tele dijeron, por favor, díganme cómo reconocer a un psicópata para poder protegerme. Y no se puede, sería... No se puede. La psicosis, hoy por hoy, abarca todo esto
Y el problema creo que pasa eso, de que te transmite seguridad si vos lo podés encasillar en algo y con ciertos indicios o signos ya sabes para dónde va. Y tu escucha Claro. también se acota y te protegés vos también de eso. Claro, que aparte se maldijo que la clasificación internacional de las enfermedades, que es la que usa la EPA, que es la que se hace en el DSM, encasilla. Cuando en realidad no encasilla, sino que es el motivo de consulta manifiesto, nada más. Es el numerito que le pongo, que pongo en la computadora para que se haga la estadística internacional de salud. Claro, pero ya usar el concepto de enfermedad también implica una falsa ilusión de que podés curar y no aceptar que una estructura o una persona tiene determinadas características y por eso no, es lo que vos hablabas de regulación emocional. Claro. Es la reacción justa en el momento Sí, justo. es una parte que sí, que es más filosófico del concepto de enfermedad. Sí, sí. Sí, el tema pero no sería tan grave si no lo usaran mal, porque incluso el concepto de enfermedad lo usan mal, digamos. Pero también es el contexto donde vos hoy por hoy vivís, si te pones a pensar de un montón de cosas, a mí me encanta teorizar también y fijarme cuál es el salto que hay. Desde una sociedad neurótica estamos para mí pasando a una sociedad psicótica, entonces esto de poder escudarse en una clasificación, no en una interpretación, en donde puedes jugar, cada sujeto o cada persona va a reaccionar de una manera diferente, puede tener variables o signos compatibles con ciertas cosas, pero vos no podés determinar a un sujeto por una estructura o por algo, porque cada situación es totalmente diferente. Ahora, el tema es cómo uno lo puede enfrentar si los mismos colegas siguen avalando eso. Nadie si cuando te piden puntos de peritaje, cuando te piden algo, uno puede salir con otras preguntas, hacer otro estilo de cosas, podría quizás cambiarse todo esto, pero ¿cómo te puedes apoyar en un código donde hay una tipificación y tenés que entrar en esa tipificación? Sí, la realidad desde el punto de vista del derecho, no, bien usado no vas a hablar de derecho verdaderamente, no te va, digamos, la realidad es que las clasificaciones, las Organizaciones Mundiales de la Salud las hace para preservar derechos, pero todo puede ser mal usado. Es un arma, todo puede ser mal usado. Acá mientras que seguimos charlando, les muestro el nuevo CIE 11, que no es más ni en papel, ni PDF, ni nada. Es 100% online. No hay más ni trucho, ni legal, ni ilegal, ni nada. Es solamente online, solamente se hace con el explorador. Estaban por poner una app, pero por ahora es por el explorador. Y acá están los trastornos de personalidad, que ahora todo lo que es salud mental está en el capítulo 6 del CIE 11 y la parte de personalidad está en el subcapítulo E68. Y ya no tenemos, ¿cómo se llama? Toda la clasificación que vimos recién. Tenemos la gravedad y los rasgos. Y los rasgos son muy por encima. Justamente, salvo patrón límite, que está bastante específico, el resto se ata bastante a lo que vos decís. Porque no tiene un código de que estás acá o estás acá o estás acá. Es como que hay características muy generales donde ya la persona, el profesional de salud puede decir, bueno, ¿por qué vino? No qué es, sino, bueno, ¿por qué vino? ¿Por qué vino el cliente? ¿No? O sea, ¿por qué vino el usuario del servicio de salud? Yo creo que eso es un avance, digamos. Se las ingeniaron para hacer un esquema, una tipificación que no encasilla y que a su vez funciona con
con todos los mecanismos de seguridad para tipificaciones. Agustín, para responder a la colega, primero hay que diferenciar la práctica clínica de la práctica jurídica. Y en la práctica jurídica tenemos que tener, lo que se trata es de unificar criterios, por eso se utiliza un manual, para que lo mismo sea interpretado de la misma manera. O sea, el DCM surge cuando aparecen una gran diferencia entre la cantidad de esquizofrenia en América y en Europa. Y se preguntan por qué es esta gran diferencia de los porcentajes en la población de esquizofrenia. Acá hasta que se dan cuenta que están partiendo de distintos conceptos. Los americanos creo que seguían a Kraepelin y los ingleses seguían la escuela, otra cuestión francesa o alemana. Entonces surge para unificarle un criterio y que todos sean diagnosticados de la misma manera. Y en el tema judicial, en el tema jurídico, tenemos que tener un soporte objetivo. El soporte objetivo lo vamos a encuadrar en alguna de estas tipificaciones. Esa es la idea del manual. Pero se diferencia de la práctica clínica. En la práctica clínica nos manejamos de otra manera, pero acá tenemos que dar soporte objetivo y lo que tenemos que referir a algo. Vos decías, el perito no habla sino a través de las pruebas complementarias, a través de las pruebas auxiliares. Y en la clínica a lo mejor no usamos técnicas auxiliares. En la práctica clínica, en mis pacientes yo no le tomo test, salvo alguna cuestión especial. Pero en la práctica jurídica sí estoy obligado a tomar alguna técnica para dar soporte objetivo. Eso es para dar respaldo y que no quede como una opinión. Yo entiendo lo que usted apunta. Yo trabajo hace 12 años en un estudio jurídico. A mí me parece perfecto lo que está diciendo. Pero hay veces, sí, que comprendo la diferencia de algo clínico con algo que tiene que entrar. Pero hay veces estos informes dejan por fuera un poco de ciertas herramientas que después cuando sale la persona o cuando no ven un daño psíquico o no ven algo, resulta improcedente. Nada más, fue un punto de vista de que aunque hay veces que uno por darle un soporte objetivo o algo, puede viciar o no ciertas interpretaciones para poder entrar en esos casos. Nada más, por eso también un perito y otro ponen las impugnaciones y cada uno se basa en ciertas cosas. A eso me quería referir, nada más. O sea, comprendo la diferencia entre una cosa y la otra, nada más pensaba utópicamente que quizás podía empezar a haber un cambio. Fue una opinión. No, todas las herramientas y los puntos de vista son válidos. Lo que hay que ver es si la herramienta está bien usada. Y sí, y bueno, ya se ha hablado, uno lee informes o pericias que realmente son, dejan mucho que desear. Por eso la existencia del debate, del intercambio, de la actualización permanente, de participar, discutir, plantear los puntos de vista. Esa es la idea, capacitarse permanentemente. Bueno, otras preguntas que quieran. Bueno, Agustín ha hecho un recorrido de la psicopatía, de la historia, de los griegos hasta la actualidad, Schneider, hasta los DCM, que son controvertidos, siempre han sido controvertidos y lo siguen siendo, pero es una herramienta y
Y yo personalmente considero que las herramientas en sí no son ni buenas ni malas, depende de cómo uno las use. Pero bueno, si hay más preguntas, estamos escuchándolas. Acá en el chat alguien me había preguntado si el modelo que se usa ahora, el modelo de esta resolución, ¿cómo que era? Me fue de la mente. El modelo de esta resolución, la 886, resulta que esa resolución administrativa decía que había que tomar, aparte fíjense lo que es la mala voluntad, ¿no? Porque siempre empieza y termina la mala, todo este país empieza y termina así. Dice, si no le vas a dar daño psíquico en sede administrativa, le tomas un vender y un HTTP y un persona bajo la lluvia. Y chao. Si vas a decir que simula o si vas a decir que tiene daño psíquico, sí o sí le tenés que agregar un rollo. ¿Se entiende? O sea, si yo voy a decir algo que le puede significar un derecho al trabajador, lo voy a hacer en 3 horas. Pero si yo, empleado administrativo, empleado de la SRT, voy a hacer algo que no le va a dar derechos al trabajador, lo voy a hacer en 5 minutos. No sé si queda claro. El tema es que ni el Roger ni los gráficos se pueden hacer online. Entonces hicieron una nueva resolución administrativa que le quita la parte de la personalidad de base según Schneider y que quita la especificidad con el tema de los test. Da como, ¿no es cierto? Como da una apertura para que vos puedas tomar, dice, si es presencial, sí o sí tenés que tomar las mismas de antes, pero si no es presencial, podés tomar otras. Eso es lo que dice la nueva resolución. Pero se ve el modelo muy parecido a este, o sea, es igual, básicamente, estéticamente es igual. No sé si quedó alguna duda más. Pero mientras tanto, acá en la pantalla lo que tienen es el CIE 11, 100% gratuito, 100% online, libre de papel, ya lo estoy vendiendo. Me encanta porque por todo lo que estoy diciendo y lo promuevo. Y se maneja así, de manera intuitiva, como cualquier browser de cualquier cosa. Pongo el link en el chat. Dale, ponelo en el chat. Bueno, les presento al CIE 11, nuevo CIE 11. Más parecido a los últimos grandes factores de personalidad estudiados, de personalidad patológica estudiados, habla de un rasgo de afectividad negativa. Esto es una carencia de posibilidad de, digamos, de tener afectos positivos. Desapego, esto es una carencia de poder, digamos, tener, digamos,
emotividad, digamos, de poder expresar emotividad, de poder expresar y expresarse emotividad. Acá están todas las formas de personalidad que mezclados de antes. Ahora, cuando tienen esta característica predominante, va con esta. La cuestión disocial va aparte, todo lo que sea disocial va aparte, la falta de empatía, todo esto va aparte, independientemente del desapego emocional, la parte de empatía va aparte. La desinhibición también va aparte. Las características zonancásticas para aparte. Y el patrón límite va aparte. Quedó mucho más fácil, básicamente. Los rasgos son 5. Son 5 grandes rasgos de personalidad psicopatológica. Bien, Agustín, ya estamos en la hora. ¿Puedo compartir tu correo en el chat? Por supuesto. Para las preguntas. Acá en el chat te voy a dar otro que es el que yo uso generalmente de manera laboral. Ah, vos, ponelo vos directamente, entonces en lugar de yo. Porque seguramente van a haber más consultas o dudas o cuestionamientos. Claro, pero pido que me manden acá, a donde yo lo voy a poner ahora, acá en el chat. Acá. Es hhffconsult@gmail.com. De Human Factors consultora@gmail.com. hhffconsult@gmail.com. Bueno, gracias por quedarse hasta tan tarde. Y bueno. Quedamos. Bueno, vamos cerrando. Agustín, si podés quedarte un minuto más mientras vamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.